¿Qué vamos a tocar en esta mañana? ¿De qué vamos a estar hablando? Nuestro tema es sobre la piedad y yo le coloqué como título Pasión Extrema, porque si ustedes recuerdan el pasaje que vienen hablando, y vamos a ir allí, segunda Pedro, capítulo 1, y siguiendo los estudios que ustedes están compartiendo, yo quería que leyéramos del versículo 3 al versículo 12, aunque vamos a hablar solo de una palabra y después vamos a ir a otro pasaje. Y en esta mañana quiero compartir esto con ustedes. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y presten atención, el texto, la forma en que está escrito, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, noten que se repite la frase estas cosas, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y sigue el texto hasta el versículo 13, donde vuelve otra vez de estas cosas, y podemos estudiar mucho más siguiendo toda la carta, por supuesto. Ahora, lo que es interesante de este pasaje, que a mí me llamó mucho la atención, es cuando tomamos los primeros dos versículos, antes de entrar en el tema de los cosas que añadir, dice y enfatiza algo que está muy olvidado hoy en día, que es el hecho de que Dios nos ha dado las cosas que nosotros necesitamos para la vida cristiana y nos dio lo principal, que se llama justificación. Y en la justificación, en el hecho de que Dios nos tomó como personas culpables y por medio de la sangre de Cristo nos limpió y nos hizo nuevas criaturas, nosotros, los creyentes, somos agentes pasivos. O sea, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntó al apóstol Pablo allí en la cárcel de Filipo. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Nada, nada humano, creer. Nada que signifique un esfuerzo, no tenemos que irnos en alguna procesión a algún lugar, ni adorar ninguna imagen, ni poner dinero, ni participar de cierto culto, ni cosas exteriores. Tenemos que hacer para ser salvos. ¿Por qué? Porque la salvación viene por haber creído el mensaje del Evangelio. Entonces, nosotros, cuando la salvación, somos pasivos, solo tenemos que creer. ¿Quién ganó nuestra salvación? Nosotros no, la ganó Jesucristo muriendo en aquella cruz. Muy bien. Entonces decíamos que en la justificación, en este gran hecho y maravilloso del hecho de que somos salvos, nosotros somos agentes pasivos. Lo que merecíamos ir a la cruz éramos nosotros. Pero el que tomó nuestro lugar en la cruz fue Jesucristo. Ahora, esto es un hecho maravilloso, pero todo aquello que hemos creído tiene que ver con nuestro pasado. O sea, en algún punto creíste en Jesucristo como tu Salvador. En algún momento Dios llegó a tu vida, fuiste salvo, la gracia de Dios se derramó sobre tu vida, comprendiste el Evangelio, pudiste conocerle, lo hiciste propio, pero no tuviste ningún mérito, fue algo pasivo. Ahora, eso quedó en el pasado y se extiende para la eternidad. En el futuro, obviamente, iremos al cielo por causa de eso. Pero hay algo que me presenta el apóstol Pablo acá a partir del versículo 5, que tiene que ver con más de la justificación. Y que tiene que ver con la parte que nos corresponde a nosotros, porque cuando fuimos salvos, Dios hizo todo. Nos dio la salvación, derramó la sangre de Jesucristo. Pero a partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso dice versículo 5, vosotros también.
Y es lo que muchas veces la gente y las iglesias se olvidan, que la salvación que Dios nos da tiene 3 tiempos, como 3 tiempos tiene la vida. Pasado, cuando hemos creído; presente, que estamos viviendo; futuro, cuando estaremos en el cielo. Estamos en el cielo gracias a que un día, estaremos en el cielo, perdón, gracias a que un día hemos creído. Pero mientras tanto, entre lo que va del momento en que creímos hasta el momento que lleguemos al cielo, tenemos una vida para vivir. Hoy, este momento, presente. Y la gran cuestión es que en este momento presente nosotros estamos en un proceso que se puede describir como la santificación. Y en la santificación, según lo que dice Pedro en esta carta, nosotros somos agentes activos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es nuestra responsabilidad compartir la vida que Dios nos quiere dar, haciendo las cosas que Dios espera que hagamos. Y no podemos dormirnos en los laureles de que ya tenemos la salvación y que ya tenemos el cielo ganado porque Cristo murió por nosotros, sino que hay algo que Dios espera que hagamos. Dice, ustedes también, nosotros también, poniendo que toda diligencia, toda predisposición, tienen que añadir, tienen que agregar a vuestra fe, que es la fe original, la fe en Jesucristo, la que nos ha dado la justificación. Añadan a vuestra fe algo. La fe no puede ser algo muerto, no puede quedar en el pasado. Dice, añadan cosas. Y empieza, y obviamente ustedes conocen y han estudiado, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al punto del versículo 6, donde dice, a la paciencia hay que añadirle piedad. A la paciencia hay que añadirle piedad. Y la palabra piedad es una palabra bien interesante. Muchos pueden conocer la palabra porque se la traduce o se la usa para un nombre. La palabra Eusebia se usa para el nombre Eusebio. No sé cuántos Eusebios hay por acá, pero hay mucha gente que se llama Eusebio en muchos lados. Esa palabra Eusebia es la palabra en el original y significa directamente reverencia y honra, una actitud del alma hacia Dios. Implica también devoción o una vida centrada o enfocada en Dios. Esto es una historia maravillosa, lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, cuando uno piensa en la palabra piedad, normalmente está pensando en un claustro, en un lugar donde las personas se encierran para ponerse de rodillas y orar y clamar al cielo y leer la Biblia. No, la idea de Dios en este pasaje es que la piedad sea algo que tenga que ver con pasión, con ganas, con esfuerzo, y voy a mostrárselo en un momentito por qué. Porque la piedad tiene que ver con el hecho de tomar todas estas virtudes que nosotros hemos estado estudiando, entre ellas la paciencia, el conocimiento y todo lo demás, y prepararnos para lo que vendrá después. Porque después de hablarnos de la piedad, el apóstol habla del afecto fraternal y habla del amor, que es al fin y al cabo lo que logra montones de cosas dentro de la iglesia y de la vida cristiana y de la vida familiar y de todo lo que nosotros podemos hacer. La gran fuerza que tiene la iglesia es el amor, porque es la gran fuerza de Dios. Y ese amor de Dios se tiene que derramar a través de nuestras vidas, pero para que nosotros lleguemos a desparramar amor en este mundo, tenemos que ser personas que tengan piedad. Y la piedad implica que la vida cristiana tiene que ser una vida apasionada, una vida donde uno le coloca reverencia, honra o devoción. Ahora, para que nosotros entendamos el concepto, porque si no podemos quedarnos en aquello de pensar que la piedad es algo muy quieto, pensar que la piedad tiene que ver con estar de rodillas, pensar que la piedad tiene que ver con la religión, el apóstol Pablo nos muestra en la carta a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, qué significa este concepto de piedad. Y lo da a través de un ejemplo bien gráfico. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate es una palabra que también conocemos mucho nosotros, es la palabra gimnasio. Algunos solo la conocemos. Otros van al gimnasio y hacen gimnasia, practican. Ahora, en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, la palabra gimnasio estaba asociado, al hecho de prepararse para las grandes justas deportivas. Y las personas que se metían en este tema de competir
si llegaban a ganar una olimpiada o alguna competencia, eran héroes nacionales, tenían un montón de privilegios. De tal manera que los atletas que se preparaban en el gimnasio se despojaban de toda la ropa que tenían y hacían todo tipo de esfuerzo para poder prepararse, para poder ganar una medalla. Una corona en aquel tiempo, ahora se dan medallas. En aquel tiempo daban coronas de laureles o de otras plantitas ahí que le colocaban en la cabeza. Pero eran coronas de vencedores y eso los llenaba de gloria y de reconocimiento. Por lo tanto, estas personas a la hora de ejercitarse para poder alcanzar un logro tan humano, ponían todo el esfuerzo, todas las ganas, toda la devoción, todo el entusiasmo. Realmente honraban lo que estaban haciendo. Y ellos pensaban que si tenían que ganar una carrera, no había sacrificio que fuera suficiente con tal de ganarla. Levantarse temprano, comer ciertas dietas, correr ciertos kilómetros, esforzarse y esforzarse y esforzarse. Ahora, el apóstol Pablo dice, ejercítate para la piedad, en el sentido de que la piedad es algo que Dios espera como una virtud fundamental, pero la piedad no es algo pasivo. De hecho, la vida cristiana no es algo pasivo. Porque si nosotros nos tomamos la vida cristiana como una vida de observación simplemente, va a ser una vida muy aburrida. O sea, yo les quiero decir, mi punto de vista es que no hay nada más aburrido que ser un creyente que mira. Si mi concepto de ser cristiano es ser simplemente un espectador y me acerco a un lugar y miro lo que otros cristianos están haciendo, tarde o temprano me voy a aburrir mucho o voy a criticar. Es como ir a un estadio de fútbol y sentarnos ahí en las gradas y estar mirando cómo juegan los jugadores y estar sacando conclusiones sobre lo que ellos tendrían que hacer y estar insultando o estar silbándolo porque dice, ¿por qué no le diste el pase? Y nosotros sabemos muy bien cómo se debería jugar, pero los que están adentro de la cancha son otros. Un poquito lo que decía nuestro hermano cuando estaba acá adelante, ¿no? Es fácil a veces sentarnos y observar. Pero la idea de Dios es que no nos sentemos y observemos, sino que nuestra vida sea una vida activa. Y para que sea una vida activa, nosotros tenemos que poner entusiasmo, ganas. Y dice, ejercítate para la piedad. Ahora, esta palabra, este concepto de ejercitarse para la piedad, es interesante, según la Escritura, que está en tiempo presente. O sea, cuando Pablo escribe así, ejercítate, quiere decir que tenemos que ejercitarnos todos los días. Por lo tanto, mientras dure nuestra vida, o sea, siempre nuestra actitud debe ser de estar ejercitándonos. Pero también otra cosa, esta palabra está colocada como un imperativo, es un mandamiento, no es una opción. Como cristianos nosotros deberíamos ejercitarnos. Y es interesante también que esta palabra está escrita en primera persona. Es como si el apóstol Pablo le dijera a Timoteo, tú Timoteo, tienes que ejercitarte. Entonces cuando yo leo el texto, y si lo leo como corresponde, es como que Dios me estuviera diciendo, Daniel, te estoy dando una orden. Y esto es para todos los días, tenés que ejercitarte. ¿Para qué? Para la piedad, para la reverencia, para la honra, para el entusiasmo, para vivir como Dios quiere. Ahora, muchos de nosotros pasamos por la vida pendientes de montones de cosas que son alternativas de la vida, que son secundarias de la vida. Y vivimos enojándonos, amargándonos, frustrándonos, siendo tras montones de sueños que no agregan nada, pero que se transforman en el gran sueño. Y muchos de nosotros realmente sufrimos. Y muchos de nosotros realmente nos equivocamos. Nos equivocamos en nuestras relaciones, nos equivocamos en nuestras inversiones, nos equivocamos en montones de cosas de la vida. Y vamos sufriendo cuando de repente Dios tenía otra idea en mente. La idea en mente era que nosotros pudiéramos tener un norte, un objetivo. Que pudiéramos estar observando que hay una meta más alta. Y que las cosas que pasan en esta vida, al fin y al cabo, si bien son importantes, no están separadas de las cosas espirituales. Ustedes pueden observar que yo estoy muy contento con ser un abuelo. Estoy muy contento con ser abuelo, con tener a mis nietos, a Jona, a Juana, y pronto viene en camino para Mayo, Tiago, nuestro nietito menor, que van a ser hermanito de Jona. Y pronto se casa mi hija.
De hecho, se casa de aquí a 2 semanas. Entonces uno está muy entusiasmado con la familia, con esas cosas. Pero quiero que sepas una cosa de verdad. Siendo tan importante como son y siendo lo básico y lo esencial, al fin y al cabo siendo en cuanto a la vida humana todo, porque más importante que tener un auto, tener una posición, tener una casa, tener cualquier cosa, vacaciones o ropa, es más importante tener una buena esposa, tener unos buenos hijos y tener una buena casa, un lugar donde podemos reunirnos y ver a los nietos correr por ahí. No es mucho más lo que uno ambiciona. Pero siendo todo eso tan importante, aún no es lo más importante de la vida. Porque todo eso y todos nosotros pasamos, pero las cosas eternas permanecen. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, ejercítate para la piedad, porque cuando es muy bueno ser un buen padre, cuando es muy bueno ser un buen abuelo, cuando es muy bueno ser una buena esposa, aún eso pasará. Cuando es muy bueno ser un buen empresario, cuando es muy bueno ser un buen trabajador, aun cuando es muy bueno tener buenas posesiones, aún todo eso perecerá. Pero las cosas eternas no van a desaparecer y la influencia eterna de nuestra vida tampoco va a desaparecer. Porque aquello que vos vas sembrando hoy en día en este lugar queda. Y si yo tomo una vida centrada en Dios, cosas importantes pasan. Les pido que me acompañen a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Y así vamos a leer del versículo 24 al 27. Pero antes yo quiero que pensemos en esta frase de Jean Valjean, personaje de Los Miserables. Muchos conocen Los Miserables por la obra musical y no por el libro ni por las viejas películas de Los Miserables. Una historia bastante interesante, un dramón muy interesante y que escribió Víctor Hugo. Y él decía, Jean Valjean, en una de las partes, morir no es nada, lo horrible es no haber vivido. Y quiero que entiendas una cosa, va a llegar un momento que vos y yo vamos a partir de este mundo. Y el tema de morir no significa nada, y mucho menos significa nada si creímos en Cristo como Salvador y vamos a ir al cielo. Morir no es nada, es un paso. Si no tenés a Cristo es un gran problema, pero tampoco es nada, pasarás a la eternidad y cosecharás lo que sembraste en esta vida. Y espero que puedas darte pronto cuenta y dar un paso adelante para poder confiar en Jesucristo como tu Salvador y pasar a vida eterna. Pero más allá de eso, la gran verdad es que el problema pasa por no entender la vida que Dios nos da. Y muchos de nosotros estamos preocupados por tantas cosas en esta vida que no nos damos cuenta de que un día esta vida va a terminar y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer hoy. Y cuando la vida está colocada como corresponde, con el centro de nuestra vida, Dios en el lugar que le corresponde, todo lo demás gira en armonía. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, la pregunta que hace Pablo, ¿no sabéis? Es obvio, ustedes tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque ustedes están escuchando que no hay muchos campeones, hay un solo campeón. Cuando se corre la carrera de Fórmula 1, como vio hoy mi amigo Pablo de madrugada, y ahora está medio dormido el pobre por eso, a pesar de todo me trajo. No ganan 10 corredores, gana uno. En las carreras de maratón salen corriendo la multitud, pero gana uno. Dice, ¿no saben eso? Sí sabemos eso porque lo hemos escuchado tantas veces, que hay un solo campeón, un solo ganador, un solo vencedor. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces plantea, corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, el apóstol Pablo está presentando acá la analogía de una carrera
Y está relacionado esto con aquel concepto de ejercitarte para la piedad. Y en un buen sentido, este texto es una extensión de lo que significa vivir una vida con pasión extrema y una vida donde la piedad sea parte de esa vocación, motivación y ganas interiores para poder crecer en nuestra vida y llegar al punto donde nuestra vida sea una explosión de amor que produzca resultados eternos. Esa es la idea de Dios cuando dice añadan a su fe, no tomen a su fe y la guarden en un rincón, sino que su fe sea algo activo, vivo, que produzca resultados eternos. Ahora, si vos escuchás lo que dijo alguien, ¿no? Hace mucho tiempo, alguien dijo esto: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para dejar huellas y dejar marcas, la verdad, no sé para qué vive. Empezamos sirviendo en el lugar más cercano que tenemos, nuestro propio hogar. Empezamos sirviendo a nuestra esposa. Varones, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que someternos a las necesidades de nuestra esposa. Empiezan las hermanas o las mujeres sirviendo a sus esposos. Las mujeres tienen que someterse a la autoridad que Dios ha conferido al esposo y tienen que respetarles. Y el marido tiene que respetar a la mujer. Servimos a nuestros hijos de maneras increíbles, indecibles. Servimos a nuestros hijos. Pero como conjunto familiar servimos a otros. Como individuos servimos más allá. Y la idea de Dios es que la vida sea una vida donde vos te enfoques no para recibir, sino una vida para dar. Y no estoy hablando de plata. Entiéndanme bien, estoy hablando de vida. Porque algunos de nosotros no somos capaces ni de regalar una sonrisa. Algunos de nosotros no somos capaces de regalar un saludo. Y la sociedad en la cual nosotros vivimos necesita impactos reales, eternos. Y se logra solamente a través de personas que entienden lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es la vida cristiana? El apóstol Pablo es presentado en la vida cristiana como una persona que corría una carrera y esa carrera era como una especie de maratón. Y la vida cristiana en sí está presentado como una carrera de largo aliento. Y para poder ganar esa carrera de largo aliento hay que tener mucha pasión, hay que tener mucha devoción, hay que tener mucha preparación, hay que tener muchas ganas para hacerlo. Y el apóstol Pablo, presentado de esa manera como un corredor, uno puede hacer un breve recorrido de su vida y observar a través de los pasajes que hemos colocado allí cómo él comenzó la carrera, cómo él tuvo un criterio en la carrera, cuál fue su conducta en la carrera, qué convicciones le movieron en la carrera y cómo culminó la carrera. Y a través de eso podrías aprender mucho. Por ejemplo, ¿cuál fue su comienzo de la carrera? Cuando dice Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba a Cristo. Así comenzó Pablo su fe. Él conoce al Señor, camino a Damasco, es llevado a Damasco, en ese lugar él está orando por varios días, no entiende todo lo que pasa, viene un hombre, le dice lo que tiene que hacer y lo siguiente es, enseguida predicaba a Cristo. Y a causa de eso comienza a tener consecuencias. Este es uno de los temas que a todos nosotros nos cuesta. A veces estamos posponiendo cosas que tenemos que hacer. ¿Cuándo tenemos que perdonar? Enseguida. ¿Cuándo tenemos que arreglar el problema? Enseguida. ¿Cuándo tenemos que leer la Biblia? Todos los días. ¿Cuándo tenemos que orar? Enseguida. O sea, la gran verdad es que cuando nosotros recibimos comprensión del Señor, el resultado sería, esta carrera comenzó, yo la voy a correr. Imagínense un corredor de Fórmula 1 o un corredor de 100 metros o un corredor de maratón o un corredor de lo que sea, cuando se da la orden de largada y le dicen, ya largó, ya sabe lo que tenés que hacer, ya hemos hablado del tema, la meta está allá. Dieron la orden y dice, pero antes quisiera tomar una Coca-Cola, por favor. Coca cero, ¿tienen? Coca Light, ¿qué hay en este lugar? No, hay Pepsi. Pepsi, no me gusta mucho. O sea, no tiene sentido, es una ironía. Pero muchos de nosotros hacemos así. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi frase de cabecera es, la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad de Dios. Punto.
¿Qué tenemos que hacer? Lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Es lo que Pablo entendió. Entendió poquito, pero dice, bueno, lo voy a hacer y listo. Después encontramos que él estaba allí en Hechos capítulo 20, diciendo que no estimaba preciosa su vida para sí mismo, porque él estimaba más importante la carrera y aquello para lo cual Dios lo había llamado que aún su propia vida. Cuando vas un poco más adelante, en 1 Corintios 9, vas a ver cuál fue su conducta, lo vamos a ver en un momento. En Filipenses capítulo 3 encontrás que el apóstol Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás, lo bueno que ha pasado, que muchas veces nos ata y nos quedamos atados al pasado diciendo, aquel tiempo, lo bueno que pasó y lo malo que pasó. Si no hubiera sucedido tal cosa. Y él dice, yo dejo atrás lo que pasó, bueno o malo, y me extiendo a la meta, me extiendo para adelante, prosigo a la meta. Entonces este hombre cuando llega al final de su vida dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera una corona. Ahora, quiero que entiendas esto, Pablo se adjudica a sí mismo haber terminado la carrera como un vencedor. Los últimos metros de tu vida van a ser unos metros que van a determinar qué tipo de vida viviste. Pero para que llegues en esos últimos metros victorioso, dependen de gran manera cómo corra la carrera de hoy. Había una carrera que tenían en la antigüedad los juegos griegos, que era muy interesante. Nosotros conocemos las carreras de maratón, carreras de 100 metros, todo eso, pero ellos tenían una carrera que hoy en día no se practica. A cada corredor le daban una antorcha y tenían que correr una cierta cantidad de kilómetros con esa antorcha. Hoy en día vemos la carrera con antorcha solamente cuando está por empezar la Olimpiada, que van llevando el fuego de una ciudad donde estaba, qué sé yo, supuestamente se encendió, donde fue la última Olimpiada, hasta donde se va a jugar la próxima. Y van por todos lados llevando la antorcha esa. Bueno, pero en aquel tiempo era una carrera donde cada corredor tenía una antorcha. Y el secreto de esa carrera era, por supuesto, llegar primero. Pero ganaba el que llegaba primero con la antorcha encendida. O sea, cuando corras la carrera y cuando llegues al final, tu antorcha puede estar encendida o echando humo. Depende. Vos elegís. Depende en gran forma cuál sea tu pasión y tu convicción en el día de hoy. Ahora, cuando volvemos ahí a 1 Corintios capítulo 9 y observamos el versículo 24, el apóstol decía, ¿no sabéis que los que corren, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y el apóstol Pablo, en cuanto a una vida apasionada, nos habla de que el atleta cristiano, el atleta de la fe, tiene que tener una dedicación. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Concretamente, como si él estuviera diciendo, esforcémonos hasta lo máximo, como si de nuestra determinación dependiera el progreso del Evangelio. Porque está dentro de ese contexto. Corred de tal manera que lo obtenga. ¿Cuál es el premio? Que al fin y al cabo tu vida deje una huella, tu vida deje una marca. ¿Cuál será mi premio para mí? Que un día yo pueda saber que mis nietos andan en la verdad. Sería demasiado premio decir o pedir o soñar que un día mi nieto se pudiera parar en un lugar como este y compartir el Evangelio. Es un sueño, yo estoy preparándome y preparando cosas para que llegue ese momento. Tengo algo especial que le llevo en este viaje a mi nieto, algo para él, que se lo van a entregar el día que él cumpla 18 años, o se lo voy a entregar, no sé, espero poder estar y entregárselo, pero es algo para motivarlo a él a ser un hombre de Dios. Ahora, no sé, pero eso es un premio. Siempre recuerdo la historia de aquel misionero que se llamaba Juan Patton, donde él tuvo una vida entregada y consagrada como misionero a los caníbales en unas islas que estaban en un lugar que se llamaba Nuevas Hébridas. Y ese hombre tuvo un ministerio increíble, un ministerio de fidelidad, sacrificio. Y cuando él cuenta acerca de su niñez, dice que cuando él era chiquito, vivían en una choza de paja, o una choza de barro, un lugar muy humilde.
pero que cada tarde su papá se ponía de rodillas y oraba por su esposa, por sus hijos, por la predicación de la palabra, por la fidelidad a Dios, y transformaba de ese lugar muy pobre en un santuario. Y ese hombre oraba como si fuera un sacerdote del pueblo de Israel, clamando por la vida de sus hijos. Entonces, este Juan, cuando los años pasaron y se dedica a la obra de Dios, dice lo siguiente: yo estuve en muchos lugares, en grandes edificios, vi lugares muy sagrados, muy especiales, pero nunca pude encontrar y conocer la santidad de Dios como la que había en esa pequeña choza de barro, cuando mi papá nos tomaba a nosotros y nos presentaba delante del trono de Dios. Y entonces decía algo: mi padre anduvo con Dios, ¿cómo no voy a andar yo también? Ahora, esto no es fácil porque nuestros hijos toman sus propias decisiones. Esto no es fácil porque nuestros hijos hacen su vida. Esto no es fácil porque las otras personas que nos rodean también toman sus propias decisiones. Pero el gran tema es que ellos deben conocer que hubo alguien de fe en medio de ellos. Las personas que están en tu trabajo no tienen quizás otra oportunidad de conocer que hay un Dios que les ama, excepto a través de tu vida. Las personas de tu barrio no tienen otra posibilidad de conocer que hay un Dios que les ama, sino a través de tu vida. Tus propios hijos se van a llevar una imagen de lo que es Dios si no es a través de tu vida. Y muchos de ellos van a ser librados de males por la influencia de tu vida. Y algunos de ellos van a ser motivados para tomar sus vidas y hacer algo que sea muy significativo por influencia de tu vida. Una madre que ora, una madre en fidelidad, rompe corazones. Un padre fiel también. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice: esforcémonos, corred para obtener el premio. No corras para otra cosa. No corras por bienes materiales. No corras, corre para lo que vale la pena. Poné ganas. Pero noten que la idea es que es algo activo. Corred. Yo tengo, cuando corro una maratón o corro una carrera puede llegar a durar 2 horas. Para poder ganarla, tengo que esperar un periodo de tiempo, quizás 2 horas. Pero tengo que esperarlas corriendo. Para llegar a la victoria en la vida cristiana, tenés que esperar años, tenés que esperar un tiempo, pero corriendo, viviendo todos los días de nuestra vida, dedicándonos. Ahora, en 2 Timoteo leemos: tú pues, hijo mío, dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es uno de los textos más raros. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo no merecido de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. ¿Qué nos pide Dios a cambio de la gracia? Nada. Porque la gracia es un regalo. Ahora el apóstol Pablo hace una contradicción aparente acá porque dice: esfuérzate en la gracia. Como antes nos estaba diciendo que nos ejercitáramos para la piedad. Como antes está diciendo que corramos para ganar la carrera. Y nos dice: esfuérzate en la gracia. ¿Y qué significa esto? Significa que el creyente tiene que tener una actitud de estar firmes en un propósito. ¿Cuál es el propósito? Esfuérzate. El creyente tiene que hacer las cosas como si todo dependiera de sí mismo. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios te llamó para que vivas una vida cristiana, te llamó para que pienses que la vida cristiana depende de vos. No de otros, de vos. Es un tema entre vos y Dios, pero vos sos el que corre la carrera. No hay otro que la pueda correr por vos. No hay problema con eso. Ahora, Dios, al fin y al cabo, no te va a demandar por la vida de otros. Dios no espera que vos logres que otros hagan lo que no quieren hacer. Pero Dios sí te va a demandar por tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces Él está diciendo: tené un propósito de vida, esforzate. Tené o afirmate en una promesa. Y dice: en la gracia, esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es la promesa? De que al fin y al cabo todo depende de Dios.
Y esto parece una contradicción, pero es una gran cosa porque significa que en esta carrera Dios y yo corremos juntos. Y no es solamente lo que yo puedo hacer, aunque tengo que hacerlo todo como si no hubiera un Dios, lo tengo que hacer porque realmente quiero ponerle las ganas y lo voy a hacer. Pero al final sé que me estoy esforzando en la gracia. Y la gracia ya es un camino pavimentado. La gracia de Dios nos sostiene de día en día. Y quiero decirte con esto una gran verdad. Dios te ha dado toda la vida y ha preparado el camino para tu vida, para que puedas tener una vida que tenga victoria. Simplemente tenés que encontrar ese camino y transitar por él. Y ese Dios en el cual nosotros a veces nos acercamos con una débil fe, nos lleva de fe en fe y nos lleva de gloria en gloria. Simplemente si podemos descansar en él y dar los pasos de fe que corresponden. Cuando el pueblo de Israel llega frente al Mar Rojo y los enemigos venían persiguiéndolos de atrás y delante tienen un mar imposible de cruzar, y el pueblo comienza a rebelarse contra Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Moisés comienza a darles un discurso y comienza a filosofar, y Dios de acá, de allá y todo esto. Entonces Dios de repente le dice, Moisés, dile al pueblo de Israel que marchen. Mete los pies en el agua, camina. Pero Dios, yo estoy tratando de explicarle que tú eres un gran Dios. No necesitas explicarles que soy un gran Dios. Necesitas creer que soy un gran Dios y ellos necesitan creer que soy un gran Dios. Métanse en el agua y dejen a Dios actuar. Cuando Josué enfrenta a Jericó, la orden de Dios fue, griten y vayan para adelante, los muros se van a caer. Esfuércense en la gracia. Hagan su parte, yo voy a hacer la mía. Y es interesante que cuando nosotros hacemos nuestra parte, nos asombra ver a Dios haciendo la suya. Porque realmente Dios allana el camino. Y este es el tema, tenemos que ser firmes en un propósito, fuertes en una promesa, pero fieles en una persona. La persona es en Cristo Jesús, todo esto es en Cristo, viene por Cristo, a través de Cristo, para Cristo. Él es el que murió por nosotros, Él es el que nos da la vida. Y todo es por Él, por medio de Él y para Él. Él es el primogénito de la primacía, Él es el supremo, Él es el Señor, toda potestad es dada. Todos por Él. Y mi actitud debería ser, Cristo, te necesito, dependo de ti. Es una realidad. Ahora, el apóstol Pablo, así en 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuál era la lógica de Pablo? La lógica del apóstol era, si ellos se esfuerzan tanto por una corona perecedera, ¿qué deberíamos estar dispuestos a hacer nosotros por una eterna? ¿Qué harías por una corona perecedera? ¿Qué harías para ganarte el premio al mejor jugador del partido de la final del Mundial? ¡Wow! Imagínate lo que sería poder jugar al fútbol y llegar a la final de un Mundial y ser el mejor jugador. ¿Qué harías si tuvieras esa oportunidad? ¿Qué harías de toda tu vida para llegar a ese momento? ¿Qué harías? ¿Y qué te darían? No sé, un auto 0 kilómetros, carísimo, reconocimiento, fotos, trofeos. En tu país serías recibido como un héroe. ¿Qué harías? Dice, ellos luchan hasta lo máximo para alcanzar una corona corruptible. Que al fin y al cabo esos grandes premios humanos no sirven para nada porque con el paso del tiempo se olvidan. Y muchas veces se olvidan porque los actores entran en el olvido y la gente ya ni se acuerda de quiénes son, y porque muchas veces cometen tantos errores posteriores que la gente ni prefiere acordarse de que un día hizo un gran gol o fue un ídolo. Y así pasa. Pero los que corremos la carrera cristiana tenemos una corona incorruptible. El apóstol o el escritor de Hebreos decía, por tanto, nosotros también,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Despojémonos de peso. Dice, el que lucha de todo se abstiene. Miren, yo les puedo hablar de dietas, un poquito. Y hay gente que seguramente la pasa peor que yo. Estaba hablando con un señor en una iglesia y estábamos hablando, porque uno llega a cierta edad donde empieza a hablar de la salud. Y cuando uno está hablando con un amigo de la salud es que ambos están viejos. Cuando uno solo habla de la salud, el viejo es uno y el otro mira con cara de joven diciendo, pobre hombre, no quiero llegar a esa edad. Pero bueno, empezamos a hablar de la salud con un señor, un hermano de una iglesia. Entonces le estoy contando mis penurias. Le digo, fui a un asado, nosotros en Argentina comemos asado, es famoso el asado argentino, mucha carne, un poco más de carne. Le agregamos algo de carne más y algún chorizo y carne y algunas otras cosas más y un poco de carne más. Y pan y algo de carne y otro poquito más. Ahora, voy a un asado, le digo a este señor, y tomé agua. Yo fui a un asado y tomé agua. Me dice, no es tan grave. Yo tampoco puedo tomar vino. No, usted no me entiende. Yo fui a un asado y tomé agua. O sea, no comí asado, no comí chorizo, no había nada más que yo pudiera comer. No, lo que había ahí como ensalada, que eran lechugas y tomate, no lo puedo comer. Entonces me ofrecieron bebida y me dice, tenemos vino, no puedo tomar, tenemos gaseosa, no puedo tomar, tenemos café, no puedo tomar. Le digo, ¿tienen agua? Sí, agua tenemos. Bueno, así me trajeron un vaso grande de agua y ese fue mi alimento. Listo. Yo sé lo que es tener que abstenerse, no para una carrera deportiva, sino para cuidar, lo cual es obvio, sino para cuidar mi salud. Y a veces es difícil tener que abstenerse de cosas, pero dice que todo se abstiene. Ahora, si ustedes observan el texto, esto es un tema que no tiene excepciones. Dice todo aquel que está en la carrera, todo aquel. ¿Quién está en la carrera? Si creíste, estás en la carrera. O sea, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, si has creído, estás en la carrera. Todo aquel que lucha, y la carrera no es un juego, la carrera es una lucha. La palabra que usa muchas veces el apóstol Pablo es la palabra agonía directamente. Y quiero que entiendas esto, la vida cristiana es lo mejor que te puede pasar. La vida cristiana es la vida que el Señor nos puede dar con plenitud y felicidad. Pero vivirla plenamente implica muchas veces tener que luchar contra nosotros mismos. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes hoy a la mañana tenía ganas de levantarse. Frío, varios grados centígrados bajo cero, la camita gritando, pero a grito, quédate, ¿para qué vas a ir? O susurrando, quédate, un ratito más, un poquitín. Tantas cosas lindas para ver en la tele, un cafecito bien ahí con algo dulce servido en la cama. Y acá están. El que lucha, de todo se abstiene. Y no hay excusa, eso es una lucha. Es una lucha simplemente venir a la iglesia, pero para nosotros una lucha venir a la iglesia acá y para otros hermanos que viven en el Medio Oriente o viven en lugares donde son perseguidos por su fe, es una lucha real ser cristiano, porque pierden todo tipo de beneficios y le cuesta mucho más. Y la vida cristiana para todos es una lucha, no tenemos excusa. Y dice que es una vida sin exceso, ponemos límites porque abstenemos de cosas que nos puedan hacer mal. ¿Qué me es lícito? Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Y muchas veces empezamos a madurar y discernir esto sí, esto no, esto sí. Aquello me conviene, aquello no me conviene. Para mi crecimiento personal y mi relación con Dios, simplemente es eso. Ahora dice también el apóstol Pablo en versículos 26 y 27, así que yo, Pablo, se pone como ejemplo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta carrera implica una gran concentración. El apóstol Pablo dice,
yo corro no como a la aventura. ¿Qué significa correr a la aventura? Uno dice, una aventura tipo Indiana Jones. No, ¿qué significa correr como a la aventura? Significa correr con incertidumbre. Correr, como se dice, en zig-zag. Zig-zag es zig para allá, zag para allá. Zig para allá, zag para allá. Eso es zig-zag. Como si el atleta no tuviera puesta su mirada en ninguna meta. Miren, esto es un problema que tenemos todos los cristianos. No nos concentramos en las cosas importantes y nos vamos por la tangente. Es muy difícil ganar la carrera si vos vas corriendo la carrera y decís, vas corriendo, ahí hay un bar, me voy a tomar un cafecito. Parás en el bar, tomar un café. Y vas corriendo, allá está la casa de mi tía, la voy a pasar a visitar. Y vas a visitar a tu tía. Y te tomás otro café. Y seguís corriendo y decís, allá hay un restaurante, voy a ver si puedo almorzar algo, ¿viste? Y seguís corriendo, hay una estación de servicio, voy a ir al baño. Y vas al baño. Y seguís corriendo. Cuando llegaste a la meta, no queda nadie. Se fueron todos. No sos ese ídolo que viste que el último que termina la carrera, que hay alguien esperándolo. Nadie. La verdad es que no podemos correr como a la aventura. El apóstol Pablo dice, allá está la meta, pongo mis ojos en la meta y voy para la meta porque esa es la vida cristiana. Esto es tener piedad, hermanos. La vida piadosa es una vida que está mirando para adelante. Cuando uno observa Lucas capítulo 1, encuentra que el Señor Jesucristo nació y después que nació fue llevado para ser presentado al templo de Jerusalén y había un hombre piadoso que esperaba la consolación de Israel, a cual Dios le había revelado que él no se iba a morir sin ver al Mesías de Israel. ¿Y saben qué hacía este hombre? Todos los días iba al templo esperando que llegara ese gran día de poder ver al Mesías de Israel. Eso era ser piadoso todos los días, todos los días, todos los días, como los cristianos de la iglesia primitiva que perseveraban todos los días. Allí está la meta, creo en la meta, sigo a la meta, crezco en la meta. Pero también dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esto implica un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Entender que el problema no son otros. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, no son otras personas. Nosotros nos enfocamos muchas veces contra otras personas y muchas veces armamos nuestra vida cristiana alrededor de polémicas, discusiones, conflictos. Y lo que dice este texto, que el problema soy yo. Nosotros mismos somos nuestro gran enemigo. Y dice, yo tomo mi cuerpo y lo golpeo. Y la palabra que usa para golpear es muy fuerte. Golpeaban hasta hacer cicatrices, hasta que saca sangre. Ahora, no quiero que te lastimes a vos mismo, no es esa la idea. No es la idea que te metas adentro de un convento y te pegues latigazos en la espalda, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que nosotros tenemos que luchar a veces contra nuestra propia comodidad, en vez de buscar excusas diciendo yo no hago esto por aquel otro tiene la culpa. Y tengo que luchar contra mi propia comodidad y golpear mi cuerpo para ponerlo en vereda y decir voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso es tener pasión y amar lo que hacemos. Conocí un gran guitarrista, un gran hombre de Dios, Cacho Tirao. Algunos, los argentinos especialmente, saben quién era. Un guitarrista excepcional. Tuve el privilegio de tenerlo frente a mí, haciéndole una nota para la radio y escucharlo tocar directamente cara a cara. Fue un sueño, cara a cara. Aparte que tocó el himno cara a cara, verlo a él cara a cara tocando. Y le pedí, entre otras cosas, me tocara algún tanguito. Le digo, Cacho, tocame Adiós Nonino y otras cositas y marchas y diferentes cosas. Y yo realmente apreciaba, amaba mucho a ese hombre porque él significó un buen testimonio, un buen ejemplo para mi vida. Ahora, Cacho Tirao era un hombre que tocaba y vos te quedabas con la boca abierta. Así, ¿cómo puede una persona tocar la guitarra así? Le dije, Cacho, yo quiero que me expliques esto. ¿Cómo haces para tocar la guitarra con tanta habilidad? Porque yo agarro una guitarra, y aparte que soy un desastre, pero cuando intento tocarla, me duelen los dedos. Y por más que sé cómo van las notas, me duele. Y toco un ratito y ya pierdo el interés. Cacho me dijo, hace 60 años,
que toco 6 horas por día. Por eso toco así. 60 años, 6 horas por día, producen un concertista de nivel mundial. Obviamente, yo tomo mi guitarra, que la tengo hace montones de años, guardada en un lugar, y la pobre guitarra no ve la luz y nadie le quita el polvo. Si yo la tomo alguna vez, no va a salir cachotirado. Sale lo que sale. Mejor no haya nadie cerca. Hay una gran diferencia. Con tu vida, con mi vida pasa lo mismo. Si nosotros podemos tomar nuestra vida y luchar contra nuestras propias comodidades y decir, voy en serio a tomar la vida cristiana. En serio voy a tomar esto de que Dios existe. En serio voy a tomar esto de que Dios tiene un propósito para mi vida. En serio lo voy a hacer. Y en serio voy a comprender que la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios. Con compromiso. Pero también dice el apóstol así, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, el hecho de ser heraldo para otro significaba, no sea que yo habiendo procurado dar un testimonio, mostrarme como un ejemplo para otro, yo venga a ser no eliminado en el sentido de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, sino que ya no pueda ser usado por Dios. Porque si yo no corro la carrera de una manera legítima, al fin y al cabo Dios no me puede usar. Por eso el rey David decía, yo no le quiero dar a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Así en 2 Samuel 24, 24. Si voy a hacer algo para Dios que sea de verdad, nosotros no podemos pensar diferente que Él. El tema es cómo estamos corriendo la carrera. Ahora quiero mostrarte un gráfico, así en la pantalla. Y ese gráfico yo lo voy a llamar el camino de Salomón. Y cuando vos observás el camino de Salomón, ves 4 fotos. En una foto ves una persona que está enfocada en salir corriendo. En otra foto ves una persona que está subiendo una cuesta. En otra foto ves una persona que está en una cumbre, que está arriba de una cima. Y en otra foto ves una persona derrotada. Ese es el camino de Salomón. ¿Cuáles fueron los comienzos de Salomón? Los comienzos de Salomón fueron los comienzos de un hombre sabio, tomando buenas decisiones. Cuando Dios le dice, Salomón, ¿qué querés? Salomón dijo, quiero sabiduría. Y Dios le dijo, como no pediste riquezas, como no pediste cosas, yo te di sabiduría y vas a ser la persona más sabia y más rica. Por causa de que él amó a Dios, pidió lo correcto y ¿saben qué? Comenzó una carrera ascendente, empezó a crecer y creció, creció, creció. Ese es el tiempo que podemos asociar a Salomón con el libro de Proverbios. Ahora, él crece hasta que llega un punto hacia arriba donde tiene que tomar una decisión. Es lo que podemos llamar la cima de la vida de Salomón. Y en ese momento podíamos identificar esto con el libro de Cantares. Es el tiempo donde él se construye un gran trono de oro. Es el tiempo donde todos venían a escuchar de su sabiduría. Es el tiempo donde incluso la reina de Saba fue a visitarle. Es el tiempo donde empieza a tomar algunas decisiones equivocadas cuando tenía que tomar la gran decisión. ¿Cuál era la gran decisión? Salomón, llegaste hasta acá, el final de la carrera es para arriba. Tenés que seguir creciendo. ¿Sabes qué hizo Salomón? Aquel que empezó amando a Dios terminó amando a sus mujeres. Hizo todo lo contrario que tenía que hacer un rey de Israel. Un rey de Israel tenía que tener una copia del libro de Dios y leerlo todos los días. Pero no solo eso. No tenía que juntar caballos, ni menos traerlos de Egipto. Salomón se llenó de caballos que venían de Egipto. No tenía que tener muchas mujeres. Salomón se llenó de mujeres. 1000 mujeres tenía, lo cual era un problema con tantas suegras. Y aparte, ese fue el gran problema al fin y al cabo, ¿no? Y aparte no tenía que juntar plata, oro, y dice que la plata era como piedras en Jerusalén. Se amontonó plata, se construyó un trono de oro, y dice que las mujeres que él amó desviaron su corazón. Y Salomón cayó. Dios quiere que tu vida sea para arriba. Ahora, hay algo que es interesante. Vos me decís, Daniel, todo esto está muy bien, pero a mí me cuesta. Y me cuesta porque soy débil, soy una persona humana. Y porque he sido defraudado, porque las cosas no funcionan, porque esto, porque lo otro.
Y todos nosotros tenemos razón para decir, no puedo correr la carrera. O creo que la carrera la tiene que correr otro. Ahora, si no corres la carrera como corresponde, lo más triste es que no la vas a terminar como corresponde. Pero correr la carrera es un acto de fe. Y quiero que sepas una cosa, cuando el Señor se compromete, como decíamos en 1 Timoteo capítulo 2, que si nos esforzamos, nos estamos esforzando en la gracia, no en nuestras fuerzas, es porque Él se compromete a darnos de su gracia y estar con nosotros. Lo mejor que te puede pasar es correr la carrera y terminarla, porque cuando la termines te vas a dar cuenta que Dios estuvo con vos todo el camino. Cuando estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí, espero en silencio que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. No es vida así vivir sin tu anhelo. Si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Yo fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Así que de esta manera tenemos esta historia, ¿no?
tenemos que correr la carrera. Y la tenemos que correr con pasión, entusiasmo. Tiene que ser una pasión fuerte, que nazca del corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene puesta la misma pasión por nosotros. Él dio el paso. Tanto pasión, tanto amor de Dios envió a Jesucristo para darnos vida. Y Él ha asegurado que correrá la carrera a nuestro lado hasta el final. Cuando estamos de la mano de Dios, aún este tipo de personas, ¿no? Heridas, dañadas, como vos podés estarla, como yo también, sabemos que Dios corre con nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a tener pasión, piedad, si tenemos un Dios así?